Les cuento la idea que tengo. Voy a hacer un jugo de tomate de árbol o chilto y zarzamora. Esta receta va a ir con un breve paseo de por medio. Les voy a mostrar las dos plantas que con sus frutos vamos a hacer este delicioso jugo. Y comenzamos este breve paseo previo a la receta por este hermoso frutal andino y nativo, que es el tomate de árbol, también conocido como chilto, sacha tomate, tomate de yuca, tomate de palo o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaseum y esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Para el que no conoce el tomate de árbol, les pido que se queden hasta finalizar este video, donde les voy a dejar un video largo donde explico bien de qué se trata. Miren qué lindo que son sus frutos. Además son deliciosos y son muy versátiles en la cocina. Por acá tenemos más frutos. Voy a cosechar algunos de ellos y los voy a llevar a la cocina. Bueno, vamos en búsqueda del segundo ingrediente para este jugo. Por acá tenemos a la responsable de dar sabor a este jugo. Vamos por acá. Y bueno, acá nos acercamos a la zarzamora. Su nombre científico es Rubus ulmifolius. Con los frutos de zarzamora y de tomate de árbol, vamos a ir a la cocina y vamos a hacer un delicioso jugo. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la zarzamora y del tomate de árbol. Con ambos vamos a hacer un rico jugo. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en la descripción de este video les voy a dejar otras recetas que hemos realizado con estos dos frutales. Y les pido que se queden hasta el final de este video, ya que les voy a dejar otros videos muy recomendados. Ahora sí, a pasar a la receta. Por acá tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de zarzamoras. De tomate de árbol también necesitamos una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Vamos a la preparación. Para obtener la cantidad de pulpa que necesitamos, lo primero que vamos a hacer es pelar los frutos de tomate de árbol. Listo, ahí ya tenemos la compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de tomate de árbol. Ahora lo que vamos a hacer es llevar las dos compoteras a la procesadora. Bueno, ahora en una procesadora vamos a colocar la pulpa de frutas y 2 vasos de agua. Agregamos 2 vasos de agua, procesamos y continuamos. Listo, una vez procesadas las pulpas de frutas, ahora lo que vamos a hacer es llevar a colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador, lo que vamos a hacer es colar el jugo para que no queden impurezas. Vamos a colocar acá el jugo, colamos con paciencia y continuamos. Bueno, una vez colado, ya está listo nuestro jugo de tomate de árbol y zarzamora. Ahora lo único que resta es endulzar a gusto, servir y pasar a disfrutar. Les cuento que todas las recetas que hacemos en el canal van con prueba de sabor. Así que ahora voy a servirme en un vaso, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar este jugo de tomate de árbol y zarzamora. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando. Mientras hacía la receta, ya estaba pensando en este momento, que es el momento de probar el resultado final de la receta. En este caso, jugo de tomate de árbol y zarzamora. Voy a pasar a probar y luego les cuento. De 10. Espectacular este jugo. Muy refrescante. Voy a probar un poquito más y luego sí les hago el resumen final de este jugo. Espectacular. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Luego continúo, luego de filmar, voy a seguir tomando este jugo que quedó espectacular. Dulce, ácido. Las dos frutas son ácidas, tienen un nivel de dulzor y acidez muy equilibrado, muy parecido. Las dos frutas, tanto el tomate de árbol como la zarzamora, tienen un nivel de acidez
espectacular. Ideal para estos jugos bien refrescantes, para esta época que hace calor. Acá donde vivo en esta época hace calor y un jugo dulce, ácido y bien frío queda espectacular. Refresca y mucho. El sabor quedó espectacular. El nivel de acidez y de dulzor es muy equilibrado en las dos frutas, así que quedó muy bien. Le agrego poco azúcar porque yo le agrego poca azúcar a los jugos y quedó espectacular. Se los recomiendo y sobre todo en las zonas que hace calor. Este jugo de tomate de árbol y zarzamora está muy bien. Son dos frutas que van muy bien de la mano. Las dos tienen un dulzor y acidez muy equilibrado, muy parecido entre las dos. Por eso decidí combinar y quedó muy bien el resultado final. Y estoy contento porque las dos frutas las coseché en nuestra huerta. Esta huerta de frutales nativos y exóticos. Les recomiendo visitar otros preparados que he hecho con estas frutas. Tenemos varios en las secciones de recetas de nuestro canal. Y bueno, muchos otros videos. Un dato muy importante es que este es un jugo muy saludable. Tiene grandes beneficios para la salud. Les cuento, amigos venezolanos que me han visitado me han contado que ellos consumen habitualmente el jugo de tomate de árbol, allá lo llaman tomate de palo, porque ante problemas de anemia, pérdida de sangre o mujeres embarazadas, este frutal aporta mucho hierro. Y por el lado de la zarzamora, este frutal del bosque tiene gran poder de antioxidantes. Importantísimo, las dos frutas aportan grandes beneficios para la salud, haciendo un jugo muy saludable. Miren, me tenté, tengo que tomar un poquito más de jugo y hacer un breve resumen final de sabor de este jugo espectacular. Mm. Tiene un leve toque a vino también. Si esto lo dejaría fermentar, seguramente haría un vino bien natural o un vinagre, ¿no? Con estas dos frutas. Son increíbles, muy refrescante el jugo, dulce, ácido. Se los recomiendo para cuando tengan calor. Espero que cultiven tomate de árbol y zarzamora y combínenlo y después hagan este jugo u otros preparados. Se los recomiendo, ¿no? Vamos. Antes de despedirme, les cuento que la idea de estos jugos combinados es que por ahí alguien está buscando por YouTube algún jugo de alguna de estas frutas y se encuentran con la otra que quizás no la conozcan. Entonces, por ahí alguno viene a buscar un vídeo de jugo de zarzamora, que es más conocida, y se encuentran con el tomate de árbol que no lo conocen. Entonces yo les muestro el arbolito, los frutos, y a través de eso se empiezan a difundir y a hacer visibles otras frutas. Así que este jugo de tomate de árbol y zarzamora no va a ser el último de los jugos combinados, se los prometo, voy a hacer muchos más. Me gusta probarlos luego que los hago, por supuesto, los disfruto mucho y sobre todo en esta época que hace calor. Bueno, antes de despedirme les cuento el nombre científico de los dos frutales que utilizamos para este jugo. La zarzamora es Rubus ulmifolius y el tomate de árbol y sus varios nombres populares es Solanum betaceum. Bueno, me despido por ahora, porque miren, voy a seguir con esto cuando termine de filmar. Estoy ansioso por seguir tomando este jugo. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, ayúdenos a difundir esto que hacemos, avísenles a los amigos que les puede gustar lo que hacemos en el canal, tanto las recetas, prueba de sabor de fruta, desarrollo de plantas, bueno, todo lo que hacemos acá. Helados locos, no se los pierdan los helados, que tenemos más de 40 helados raros. Bueno, y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Prometo mucho más jugos locos. Nos vemos. Chau, chau, chau.